Somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, qué gusto me da saludarlos. Una vez más, los saludamos desde la Casa de Dios Getsemaní de Milagros. Y hoy es un día importante para usted, un día importante para mí, que juntos escuchemos la palabra de Dios. Yo te invito en esta mañana que pongas la mano sobre tu Biblia y juntos hagamos una oración antes de empezar este pequeño tema. Y le pidamos al Señor la dirección para que Él haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Oremos juntos. Padre bueno y santo, una vez más, Señor, nos ponemos en tus preciosas manos en esta mañana para darte gracias por toda la bendición que hemos recibido de tu mano poderosa. Te damos gracias porque estamos aquí, Señor, preparados para escuchar tu palabra, preparados para que esta mañana, Señor, seamos llenos de tu presencia en nuestra vida. Padre, yo en esta mañana me pongo en tus manos, Señor. Haz lo que tengas que hacer, pero te suplico, mi Padre hermoso, que toda palabra, Señor, venga de ti, Señor. Que toda palabra que salga de mi boca sea porque tú la pusiste, Señor. Yo te suplico, Dios amado, que esta semilla, Señor, que va a caer, que caiga en muy buena tierra para que dé un buen fruto, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que les has permitido darse el tiempo para que escuchen tu palabra, para que podamos, Señor, acercarnos más a ti, conocer más a ti a través de tu palabra. Padre, abre mis labios, Señor, abre mi corazón y mi mente, Señor. Dame discernimiento de tu palabra, Señor, para que juntos, Padre, aprendamos de esta palabra lo que tú quieres que hagamos. Padre, te damos gracias en esta mañana, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias al Señor. Pues, mi hermano, póngase cómodo. Si tiene a su familia cerca, pues unámonos para que disfrutemos la palabra de Dios. Una palabra que el Señor puso en mi corazón y pues tenemos que deleitarnos de ella. A veces nosotros tenemos algún pequeño, así como que un decir que a veces estamos solos, a veces nada sucede en nuestras vidas, a veces vemos que todo es lo mismo, que todo sigue igual, pero déjame decirte en esta mañana que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y hoy, pues, vamos a disfrutarla. Abrimos nuestra Biblia, mis hermanos, en el libro de San Marcos, en el capítulo 1, en el verso número 16. Vamos a iniciar leyendo esta parte de la Escritura y vamos a entender lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. El tema que Dios me puso en mi corazón, seguir en el camino. Y acompáñame a leer la palabra de Dios en el libro Marcos 1:16, y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a su nombre. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vamos a hablar un poco acerca de seguir a Jesús. Mis hermanos, en esta mañana
yo te quiero comentar que Dios siempre ha estado cerca de nosotros. Y dice la palabra que el Señor, desde los tiempos de Adán, cuando Dios hizo al hombre, Él siempre estaba cerca de Adán. Y en el libro de Génesis nos damos cuenta cuando Dios buscó a Adán y le decía, ¿dónde estás tú? Pero Adán estaba escondido porque se había dado cuenta que estaba desnudo. ¿Sabes? El hombre siempre se ha apartado de Dios por culpa del pecado. El pecado nos ha alejado de Dios. Dios, desde que hizo la creación del hombre, siempre estuvo cerca de él. Y hay una parte de la Escritura que yo quiero que tú y yo asimilemos, donde dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Y no lo decía Dios porque solamente le hacía falta la compañera Adán, sino que Dios habla y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero sabes, el hombre siempre ha querido estar solo y hacer el hombre su voluntad, no la voluntad de Dios. Porque déjame decirte que cuando Dios le dijo a Adán que no comiera de ese fruto, porque el día que lo comiera iba a morir, desde ese momento Adán hizo lo que la mujer que la dio Dios, obedeció más a la mujer y desobedeció a Dios. Entonces nos damos cuenta que ese pecado fue el que separó Adán de Dios. ¿Y sabes por qué nosotros queremos estar o andamos solos? ¿Sabes por qué? Porque no hemos reconocido que estamos solos, que estamos enfermos. No hemos reconocido que necesitamos de Dios. No hemos reconocido que sin Él nada somos. Mi hermano, déjame decirte que nosotros no podemos estar solos. Necesitamos siempre la presencia de Dios en nuestras vidas, porque sabes, mi hermano, caminar sin Dios es caminar sin un rumbo, sin una meta, sin un futuro. Cuando nosotros estamos solos y no nos damos cuenta que estamos enfermos, nosotros seguimos siendo enfermos. En la palabra de Dios nos enseña que cuando los leprosos estaban enfermos eran separados de la sociedad y eran encerrados o los sacaban del pueblo y se iban a algunas cuevas y ellos estaban solos, pero ellos sentían la necesidad. Y cuando supieron o oyeron o les comentaron que Jesús venía, lo primero que ellos pensaron es buscar a Jesús. ¿Para qué? Para que fueran sanados. ¿Para qué? Para que ellos fueran nuevamente incluidos en la sociedad. Pero a veces hasta hoy en día el hombre no quiere reconocer que necesita de Dios, que está enfermo. ¿Enfermo de qué? Enfermo de pecado. Traemos tantas cargas de pecado. Pero sabes, no hemos querido reconocer que nosotros sí necesitamos de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Si tú y yo reconocemos que nos falta Dios en nuestras vidas, tenemos que venir a las plantas de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús caminaba por el mar de Galilea, pero sabes, vio a dos hombres. Vio a Simón y vio a Andrés. Y yo te quiero comentar en esta tarde que Jesús quiere que tú y yo seamos sus discípulos. Y Él nos vio en esta mañana que tú y yo necesitamos de Él. Que tú y yo necesitamos seguirlo.
Y dice la palabra que en aquella ocasión Simón y Andrés echaban sus redes al mar. Y unas veces les iba bien y otras veces les iba mal, no pescaban. Pero te quiero decir una cosa. Cuando estamos sin Dios, muchas veces tiramos también como cristianos las redes y no pescamos nada. No nos cae nada. Y a veces nos desconsolamos. Por eso te digo que es necesario que nosotros tengamos a Cristo con nosotros en nuestra vida. ¿Para qué? Para que todo se convierta en bendición. Pero hay una cosa que tenemos que hacer: seguir a Jesús, buscar a Jesús en obediencia. Y dice el capítulo 17, dice que Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Dios estaba invitando a estos hombres, Jesucristo estaba invitando a estos hombres. Dios invita a seguirlo y nos hace una promesa: que vamos a ser pescadores de hombres, que vamos a trabajar en su viña y vamos a conseguir nuevas almas para su reino, conquistar nuevas almas para que también sean salvos como tú y como yo. Seguir a Cristo es hacer un acto de obediencia. Por eso el Señor nos hace una invitación y dice: venid en pos de mí. El Señor no nos obliga a seguirlo, no, Él respeta tu decisión y la mía, pero sabes, es tiempo que nosotros tomemos una decisión. ¿Cuál? La mejor. Que tu decisión y la mía sean la mejor decisión de seguir a Jesús, de caminar con Jesús. Él te hace una invitación, dice: venid en pos de mí, venid a mí. Dios quiere que tú y yo seamos seguidores de Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros dejemos de servir al pecado, dejemos de servir al mundo, que dejemos las cosas antiguas, que dejemos de servirle al enemigo. Dios quiere que nos acerquemos a Él, porque Él siempre ha querido estar cerca de nosotros como Él quería estar cerca de Adán. Nosotros tenemos que buscar la forma de deshacernos de la vida antigua. Pero dice la palabra de Dios: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Eso es lo que Dios tiene, esa promesa para ti y para mí, que cuando nosotros le conozcamos, nos entreguemos a Él, podamos servirle a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Trabajar en su viña es hermoso. Trabajar en las cosas de Dios es maravilloso. Pero sabes, desde el lugar que tú estés, desde el lugar donde yo esté, podemos servir a Cristo. Pero ¿qué te dice en el versículo 18? Y dejando luego sus redes, le siguieron. Estos pescadores tiraron las redes y dijeron: yo voy a seguir al Maestro, yo voy a seguir a Jesús. Tomaron una determinación, la mejor, una decisión tal vez que ni lo pensaron. Dijeron: no, yo voy a seguir al Maestro. ¿Por qué? Porque sabían que seguir al Maestro lo tenían todo con Él. Tal vez habían pasado muchas necesidades, tal vez habían vivido cosas impresionantes de dolor, de angustia, de preocupación, de aflicciones. Pero sabes, en ese momento había llegado una palabra a sus oídos y dijeron: venid en pos de mí. Y ellos dijeron: yo voy con el Señor. Pero sabes, en el verso 18 también nos indica que tenemos que renunciar a nuestra vida antigua. Tenemos que dejar todo. Y hay una parte de la Escritura que vamos a leer más adelante, donde hay un joven rico que quería seguir a Jesús. Quería conocer qué podía hacer para tener la vida eterna. Pero aquí en el verso 18 es bien clara la palabra, y dice que dejando luego sus redes le siguieron al Señor. Estos pescadores lo dejaron todo.
Y para que tú y yo podamos seguir al Señor, tenemos que dejar todo. Nuestra vida pasada, nuestra antigua manera de vivir, tiene que quedarse en el olvido. Es cierto, ya nos quitamos el adulterio, la fornicación, la ira, el enojo, ya lo dejamos atrás, los que nos hemos convertido al Señor. Pero ¿sabes una cosa? Hay cosas que aún no hemos terminado de dejar atrás, no nos hemos despojado de ellas. Entonces, si nosotros seguimos a Jesús, tenemos que dejar las envidias, tenemos que dejar los celos malignos, tenemos que dejar la apatía, que no nada más seamos cristianos así por emoción. No, tenemos que ser realmente firmes, fieles, sinceros delante de Dios. Tenemos que dejar a veces el cansancio. A veces es cierto que pues el cansancio nos agobia, nos cansa, pero hay una cosa que debemos entender, que cuando depositamos todo en las manos del Señor, entonces Él nos quita todo cansancio, toda frialdad. El Señor nos hace sentir el fuego de su Espíritu Santo. Cuando estamos cansados, dice su palabra, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. Esto nos da a entender que Él nos va a dar el descanso, la paz, la tranquilidad que nosotros necesitamos para poder caminar con Él. Pero es importante que todas las cosas sean quedadas en el olvido. Todas las cosas que nosotros pasamos y vivimos, eso ya quedó en el pasado. Eso ya no es bueno, pero ni recordarlo. Porque tú ahora como creyente solamente tenemos que afirmarnos en las cosas de Dios. Solamente tenemos que dejar que la voluntad de Dios esté en ti. No que la voluntad tuya permanezca en ti, sino que la voluntad de Dios esté en ti, que esté guardada en tu corazón. En el capítulo 19 dice, pasando de allí un poco más adelante, vio Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Jesús caminaba, como hoy camina, cerca de nosotros y nos hace la invitación. Él anda buscando hombres y mujeres comprometidos que querramos seguirlo, que querramos hacer las cosas bien, que querramos caminar como el Señor lo manda y lo dice, y que querramos hacer su voluntad. El Señor sigue caminando cerca de ti, cerca de mí, para que nosotros realmente conozcamos la palabra, que conozcamos al Rey. Pero sabes, dice la palabra aquí, que estos hombres remendaban sus redes. Tú y yo a veces como cristianos queremos remendar lo que no tiene remedio. Queremos hacer que vuelva a servir las cosas que ya son obsoletas. Cristo hace nuevas todas las cosas en la vida tuya y en la mía. Por eso nosotros tenemos que aprender que Dios quiere que tú camines con Él. Que esas redes que tú tratas de remendar, cuando tú estás solo, no lo vas a poder hacer. Tú necesitas siempre tener a Dios para que las cosas salgan bien. Y que si tú tenías una red viejita, el Señor te la va a dar nueva. ¿Para qué? Para que tú sigas pudiendo atrapar en esas redes todo lo que venga de parte de Dios. Pero ¿sabes? Tenemos que seguir a Cristo. Luego dice en el verso 20, y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y le siguieron. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Mira, estos hombres, estos discípulos que siguieron a Jesús, dejaron todo. Tal vez dijeron a su padre, te quedas con los jornaleros, nosotros vamos a seguir al maestro. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Como estos hombres escucharon la voz del maestro y le siguieron, sin pensarlo. Ellos no dijeron, pues déjame checarlo. No. Ellos agarraron y dijeron, seguiremos al maestro, seguiremos a Cristo.
en su caminar. Pero quiero decirte y comentarte acerca de lo que yo te decía, del joven rico que quería seguir a Jesús. Y le dijo al Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le contestó, solamente guarda los mandamientos. Y le dijo el Señor, ¿cuáles mandamientos? Y le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le contestó, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Pregúntate, como yo me he preguntado, ¿qué más me falta, Señor, para seguirte? ¿Qué más debo hacer? Y cuando tú te das cuenta de los mandamientos del Señor, hay alguno que tal vez tú y yo no estemos llevando a cabo como el Señor lo manda y ordena. Y uno de los más importantes que me llama la atención y que debe de llamarte la atención, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas veces hemos dejado de amar, mi hermano? ¿Cuántas veces le has dicho, hermanito, Dios te bendiga? Y después, ¿qué pasa? Después, ¿por qué lo vemos mal? ¿Sabes qué es parte del cuerpo de Cristo como tú y yo lo somos? No podemos nosotros hoy decirle te amo y mañana ya no te amo, mañana te aborrezco. Los que hemos decidido seguir a Cristo, tenemos que aprender a ser como el Señor fue, como el Señor anduvo, caminar como el Señor anduvo. Pero sabes, este joven rico quería seguir al Señor o buscar la vida eterna, pero sabes, había unas cosas que él no había contemplado. Por eso él se preguntaba, ¿qué más me falta? Y otro de los mandamientos que también nos debe de mover, dice, no dirás falsos testimonios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos prestado para decir, sí es cierto, hermana, yo lo vi, sí es cierto, mi hermano, yo lo vi? Pero sabes, a veces nos confabulamos con alguien para decir una mentira y ahora somos partícipes de la mentira de aquel hermano. El falso testimonio es asegurar cosas que nosotros ni siquiera estábamos presentes, ni siquiera a nosotros nos consta, y a Dios no le gusta que tú y yo, esa lengua que tenemos, no hemos podido reprenderla, refrenarla, para que nuestra lengua sea usada solamente para las cosas y buenas obras delante de Dios. Por eso el Señor, cuando le dice Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. El Señor Jesús estaba hablando con este joven porque él sabía que tenía algo más, posesiones que él no iba a querer deshacerse. Por eso, mi hermano, entonces, cuando este hombre le dice al Señor lo que tenía que hacer, pues se puso triste y decía, pero ¿cómo me voy a deshacer de lo que tengo? Si tú y yo nos vamos a la palabra de Dios, en el libro de Lucas 9:57, dice la palabra así: yendo ellos uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le respondió, él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Gloria al Señor.
Mi hermano, en esta mañana yo te quiero hablar de estos tres amigos o personas que querían seguir a Jesús. Y dice la palabra que el primero le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y cuando este hombre le dice eso, tal vez está viviendo un momento de emoción, como muchos tal vez lo viven, o lo vivimos, o lo experimentamos. Que a veces las cosas las hacemos por emoción, le decimos: Señor, yo estoy contigo, yo te amo, yo te sigo, yo voy a hacer esto por ti, yo voy a caminar. Pero a veces nuestras palabras son vanas, no tienen un sustento. El sustento que tiene que tener tu palabra es que venga de corazón. A veces somos nosotros simpatizantes del Evangelio, pero no amamos el Evangelio. Somos simpatizantes de Dios, pero no amamos a Dios. Y a veces nos hemos convertido a Cristo, pero no seguimos a Cristo. Eso es lo más triste, de que tú conociste a Jesús y no sigues a Jesús. Tú lo conociste, te quedaste estancado y ya son 10, ya son 2, 3, 4, 10 años y 20 y tal vez, y no has tomado una determinación firme de conocer a Cristo, de tener un encuentro con Cristo para seguir conociéndolo y seguir conquistando, porque déjame decirte que para llegar a la presencia de Dios, nosotros en esta vida, en este mundo, nos estamos preparando para que el día de mañana que Cristo venga nos podamos ir con Él, pero todo tiene una preparación. Nosotros, mi hermano, tenemos que tener una palabra firme de decir: Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Cuando aquella gente se juntaba a escuchar al maestro predicar, muchos iban por la emoción, muchos iban porque les nacía de corazón, tenían la necesidad de llenarse de la palabra, y otros iban por la comida, y otros seguían a Dios por conveniencia, no porque realmente quisieran buscar al Señor en verdad. Y hasta hoy en día se sigue viviendo esto. Dios me dio, yo estoy contento, estoy alegre, estoy feliz. Dios no me da nada, pues ya me desanimo, ya me enfrío, ya. No es así, mi hermano. Dios quiere seguidores firmes, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Es lo que el Señor está buscando hoy en día, que tú y yo le sigamos por una vocación, por un compromiso que tú y yo hagamos con Él, que carguemos nuestra cruz, nuestro compromiso, y ahora sí vayamos siguiendo al Señor. Eso es lo que nosotros como cristianos, como creyentes, o los que nos hemos convertido a Cristo, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que no hagamos las cosas por una emoción. Que no ahorita yo me pare y dance y grite y alabe y bendiga, qué bueno, gloria al Señor. Pero cuando llega la palabra, llega el momento de alimentarnos de ese precioso alimento que es la palabra de Dios, mejor nos paramos de nuestra silla y nos vamos, no sé, al baño, no sé, mi hermano, pero tú sabes lo que Dios quiere de nosotros. Que tú salgas lleno de su presencia, lleno de su palabra. ¿Para qué? Para que tú y yo vayamos allá afuera y realmente prediquemos la palabra, aún con el ejemplo, aún con nuestra voz y aún con nuestros actos. Pero sabes, seguir al Maestro no es por emoción. Seguir al Maestro es por un agradecimiento por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Él se entregó como una ofrenda delante de Dios para el perdón de los pecados del mundo. Pero muy pocos nos hemos acercado o nos hemos convertido verdaderamente a Dios para que realmente le demostremos con nuestra actitud, con nuestros hechos, el agradecimiento que sentimos por lo que Él hizo por nosotros. Por eso, cuando este hombre le dice: te seguiré a donde quiera que vayas, Dios es claro y específico al contestarle.
El Señor es muy claro. Cuando Él ve que tú tomas una decisión a la ligera, Él te conoce. Él conoce nuestro corazón. El Señor te conoce a ti y me conoce a mí. No podemos engañarlo. Él escudriña el corazón tuyo y el mío. Y sabes qué quiere el Señor de nosotros, que le busquemos, pero que también que perseveremos, que no hoy, digamos, lo conozco y mañana, pues ya como que se nos quita el deseo de seguir conociendo al Señor. El Señor quiere que perseveremos en su palabra, en su búsqueda, en seguirlo día a día. Porque dice en el libro de Mateo 10:22, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Pero sabe, mi hermano, todo en esta vida tiene un precio, nada es gratis. Seguir a Cristo tiene un precio. Seguir a Cristo tiene un precio, pero también tiene una recompensa. También tiene una recompensa. ¿Cuál es? Una corona, un galardón y la vida eterna. Esas son promesas del Señor. Y sabes, cuando el Señor habla de esas promesas, tú y yo tenemos que tenerlas guardadas en nuestro corazón. Porque sabes, las promesas de Dios se van a cumplir. Las promesas escritas van a tener cumplimiento. Y tú vas a decir, valió la pena seguir a Jesús. Conocer a Dios, conocer a Cristo. Es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que tú y yo podemos recibir. Déjale la herencia que te dio tu papá, te dio tu mamá. Déjale la herencia que tú recibas. La mejor herencia es conocer al Rey de Reyes. Porque sabes, nosotros somos coherederos de Jesucristo. Nosotros estamos buscando llegar a la presencia de Dios, pero llegar con esas ropas blancas, con esas ropas lavadas. Pero hoy tenemos que santificarnos, tenemos que buscar ser limpios cada día. Cada manchita que tú le veas a tu ropa, cada manchita que le veamos a nuestro vestido, tenemos nosotros que quitársela, que limpiarla día a día, porque Dios quiere que tengamos pureza en nuestra vida, pureza en nuestro ser, y así nos quiere encontrar el Señor, porque Dios está pronto a regresar por los suyos, por su pueblo, por sus hijos, por los que realmente le buscan y por los que realmente le aman, por los que se han despojado de todo lo que les estorba. Pero déjame decirte que en los tiempos de Jesús también hubo alguien muy cercano a él, que era el apóstol Pedro, su discípulo. Pero sabes, también él le decía lo mismo: yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta la muerte. Y sabes, después lo estaba negando. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Cristo? Pues lo perdonó. Y después fue uno de sus mejores hombres. Entonces, si nosotros en alguna ocasión le hemos fallado al Señor, en alguna ocasión nos hemos enfriado, nos hemos desanimado, Dios está esperando que tú tomes nuevamente la sendera que nos lleva a la vida eterna. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que realmente nos arrepintamos y digamos: hoy dejo la frialdad, hoy quiero llenarme de la presencia tuya, hoy quiero llenarme de ese fuego que me va a hacer cambiar. Porque déjame decirte que Dios, cuando tú vienes y le pides perdón y corriges tu falta, corriges tu error, Dios es bueno para perdonar. Dios está esperando que haya una nueva reconciliación con Él. ¿Para qué? Para que sigamos en la presencia de Dios.
Pero déjame decirte que cuando Jesús le contesta a este hombre, le dice: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esa es una contestación que el Señor le da, porque Jesús es muy claro y nos dice lo que cuesta seguirlo. Renunciar a muchas comunidades, muchas cosas de las cuales nosotros estamos viviendo placenteramente, pues tenemos que quitarlas de nuestra vida. Renunciar a todo ello también cuesta trabajo. A ese joven rico que quería seguir al Señor, le dijo: vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Eso fue lo que le dijo Jesucristo a él, ese joven rico. Pero dijo el rico: deshacerme de todo lo que tengo, vender todo, quedar sin nada. Las posesiones que tengo son muchas. Y se puso triste el joven. Pero sabes, Dios se refiere a que todo lo que tú posees, que a ti te hace daño, tienes que despojarte de él. Dedicarse a Dios cuesta. Seguir la vocación de Jesús cuesta. Pero sabes, nada es gratis. Si el Señor le dice a este hombre: despójate de lo que tiene, él sabía algo que le estaba estorbando, que tenía que quitarse para poder seguirlo, pero este hombre no quiso. Así nos pasa hoy en día cuando tú y yo predicamos la palabra de Dios. Si hay alguien que dice: no, pero ¿cómo? Dejar de tomar, dejar de fumar, dejar el baile si tanto que me gusta. Dicen allá afuera: mover el bote. No puedo. ¿Sabes? Dejar el adulterio. Y te dicen: no, pero pues ¿cómo? Hay algo que tenemos que no queremos despojarnos. Pero para poder seguir a Jesús es necesario renunciar al hombre viejo. Es necesario renunciar a todo lo que te hace daño. Y despojarse de todo ello sí cuesta, y cuesta mucho trabajo porque el diablo te ha dominado durante tanto tiempo. Has sido servidor de él y has estado atado a él y has hecho la voluntad del diablo, has hecho la voluntad de él. Y por eso cuando tú te quieres despojar, hay algo que el enemigo está metiendo ahí para que eso impida que tú aceptes las cosas de Dios. Hay tantas cosas que tú sabes que nos perjudican, pero no queremos deshacernos de él. Pero ha llegado el tiempo, mi hermano, que tú y yo busquemos realmente las cosas de Dios, porque sabes, Dios está a las puertas y Dios quiere que nos vayamos con él. Mira, Dios es tan bueno que él se quitó, se despojó de la vestidura de Dios y vino a la tierra a predicar el Evangelio, a hablar de las cosas nuevas de Dios. Y predicaba. Nos dice en el libro de Marcos, en los libros del Nuevo Testamento nos dice cómo Dios empieza su ministerio. Y él empezó a predicar, después de Juan, él empezó a predicar porque Juan fue encarcelado. Y entonces él tomó la predicación en sus manos y él caminaba predicando la palabra de Dios. Y predicaba el arrepentimiento. Y eso es lo que yo tengo a predicar. El arrepentimiento genuino delante de Dios, para que puedas tú alcanzar la salvación de tu alma. Porque Dios quiere, Dios se interesa por tu alma, pero tú debes de interesarte por Jesucristo, que Él es el que va a hacer que tú y yo seamos salvos, y por gracia y misericordia lo alcanzaremos. Pero sabes, es tiempo de que hoy mires a lo alto.
¿dónde está Dios? Que tus ojos estén puestos en Dios, en Jesucristo el Señor. Y dice la palabra que dijo otro hombre, y Jesús le dijo a otro, sígueme. Y él contestó, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Cuántas veces, mi hermano, nosotros hemos puesto en primer lugar otras cosas que no es Dios? ¿Cuántas veces? Muchas, ¿verdad? Tú y yo muchas veces hemos puesto primero otras cosas. Este hombre le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. La palabra no dice que el padre de este muchacho había muerto. Lo que nos da a entender la palabra es que el joven quería seguir viviendo con sus padres y hasta que ellos murieran y los enterrara, él iba a seguir a Jesús. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Pero imagínate, todo ese tiempo tenía que pasar, morir el papá y luego sepultarlo, y entonces este joven podía seguir al Señor. Y muchas veces nos pasa eso, mi hermano. Muchas veces. Si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, quiere decir que seguimos sirviendo a los ídolos. ¿Cuáles ídolos? Y tú dices, bueno, es que yo las imágenes no las adoro, no, pero todo lo que esté en tu corazón, ahí está el tesoro. ¿Sabes? Una cosa, nosotros tenemos que ver que lo que tú pongas en primer lugar, ahí está el tesoro. Ahí está el amor por lo que tú sientes. A lo que tú pongas en primer lugar, ese es tu Dios. Si es el fútbol, pues ese es tu ídolo. Si es una fiestecita de tu pueblo, ese es tu ídolo. Y estás poniendo en primer lugar esas cosas, luego a Dios. Pero déjame decirte que en el libro de Lucas 14:36 la palabra es muy clara y dice así: así pues que cualquiera que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dice el Señor en su palabra. Y si tú posees si tú pones en primer lugar lo que tú posees, entonces quiere decir que no somos aptos para ser discípulos de Jesús. Esto nos enseña que habrá tiempo para todo, pero Dios es el primero. Tienes que poner en primer lugar a Dios. Si tú vas a abrir un negocio, pon en primer lugar a Dios y pregúntale si ese negocio puedes abrirlo. Y el Señor te dará la dirección y te dará un sí o un no. Y te despejará la mente y te va a decir, no lo hagas porque puede traerte esto más esto más esto. O sí, solamente que tienes que cuidarlo, tienes que esmerarte, tienes que buscarme a mí primero. Y cuando la palabra de Dios la lees y la asimilas y el Señor te dice, buscad primero el reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios. Ahí no está hablando de la palabra primero. Primero haz esto. Primero busca a Dios. Primero sírvele a Dios. Primero ama a Dios. Primero órale a Dios. Todo es primero. Primero es a Dios. Y después las cosas vendrán por añadidura, dice la palabra. Todo vendrá de parte de Dios cuando tú le hayas dado su lugar a Dios. Todo
vendrá por bendición, porque Dios ve cuando el cristiano, el hombre le sirve, ¿sabes? Hay una recompensa, ¿sabes? Se acaba su desierto, ¿sabes? Se acaba sus preocupaciones. Y es cierto que la palabra de Dios en el libro de los Salmos es bien claro, David, y te dice muchas, no dice una, dice muchas, son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. De todas ellas lo librará el Señor, dice. Cuando Jesús le responde a este hombre y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y no es porque Jesús le diga a este hombre que no le duela su papá, su familia, el sepelio, no es así. No es así. Dios le dice a este hombre, deja. Si ellos no han querido seguirme, porque el que no busca a Dios está muerto, y tú lo sabes, está muerto en sus delitos y sus pecados. Por eso el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú búscame. Nosotros muchas veces tenemos que dejar, que ser conscientes de que hay alguien que no quiere conocer de Dios, y nosotros tenemos que ser respetuosos. Y te pasa a ti, me pasa a mí. ¿Cuántos de tus familiares no quieren saber nada de Cristo? A lo mejor tu papá, tu mamá, a lo mejor tu esposo, no sabemos, no sé. Y ellos están muertos. Pero nosotros que sí estamos, que sí estamos vivos porque Dios nos dio una nueva vida, nosotros tenemos que ir con ellos y anunciarles el reino de Dios. Nosotros que tenemos que hablarles de la palabra de Dios. Por eso le dice el Señor, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y tú ve, no te está diciendo el Señor que vayas allá afuera, puedes hacerlo dentro de tu casa. Porque hay veces queremos salir a la calle a buscar, predicar el evangelio en la calle, pero no hemos empezado desde nuestra casa. Y tenemos que empezar desde nuestro hogar. Tener que hablar de Dios, tener que buscar a Dios. Y si ves tú que no, la voz de Dios no es escuchada, tú tienes que doblar rodillas y tienes que seguir clamando al Señor. Dios te va a contestar un día. Porque la palabra te es muy clara y te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces hay una promesa escrita que se va a cumplir, pero nada es gratis, te va a costar. Como cristiano tienes que sufrir, tienes que llorarle al Señor, tienes que ayunar. La comunión tiene que ser constante, día tras día, mañana tras mañana, madrugada tras madrugada. Pero sabes, el Señor está viendo lo que tú estás haciendo por los tuyos y el Señor te va a contestar, porque si algo tiene el Señor, Él se compadece de los que le buscan y de los que le buscan de mañana. Gloria al Señor por ello. Santo es su nombre y poderoso es su nombre. Gloria al Señor. Pero seguimos leyendo la palabra en el verso 61 dice, y entonces dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Déjame, está diciendo muy claro, déjame. Yo te seguiré después, pero me tengo que despedir de los que están en mi casa. Déjame. Entonces, este hombre no estaba dispuesto a seguir. ¿Por qué? Porque en el cristiano es muy clásico que hay excusas, una excusa, otra excusa. ¿Y qué es? ¿Qué es una excusa? Una excusa es buscar algo que nos ampare para que las cosas no sean hechas. Y como nunca faltan las excusas, siempre buscamos, no venimos al templo porque el niño tenía frío, porque me caí, ya venía, me lastimé, ya venía, me ensucié. Hay cientos de excusas, pero sabes, Dios nos conoce. Y Dios conocía a este hombre
que no quería seguirlo, que le puso una excusa y le dijo, voy a despedirme de mi familia y ya después de unos 2, 3, 4, 5, 10 días, un año te seguiré. Dios no nos llama a la fuerza, mis hermanos. Dios no nos llama a la fuerza. Él nos dio un libre albedrío para que tú y yo decidamos lo que queremos, hacer el bien o hacer el mal. Seguir la verdad o seguir engañados por el enemigo. Dios nos da la oportunidad de escoger. Y dice la palabra en el Antiguo Testamento, yo te he puesto delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Y nos habla bien claro que nosotros escojamos lo que querramos. Y sé, mi hermano, que tú y yo queremos lo mejor. Queremos la bendición. Queremos seguir a Jesús. Pero sabes, mi hermano, tenemos que caminar como Él nos ordena y manda. Vamos a ir al último capítulo, el último versículo, mi hermano, perdóname. Y dice en el versículo 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es digno y apto para el reino de los cielos. Y con esto vamos a terminar, mi hermana. La iglesia, y te hablo no toda, siempre buscará una excusa. Nosotros, mi hermano, cuando estamos firmes en la palabra de Dios, lo único que queremos es seguir mirando hacia adelante, donde están las promesas de Dios, donde están las promesas de Jesús. Pero el Señor es muy claro y nos dice, ninguno de los que han puesto la mano en el arado, nos da a entender que ninguno de los que hemos puesto la mirada en Jesús, que nos hemos convertido a Jesús, somos aptos del reino de los cielos, si seguimos volteando hacia el mundo, si seguimos volteando hacia atrás, si un día somos y al otro día no somos, o somos o no somos, o somos de Cristo o somos del enemigo. ¿A quién realmente queremos servir? Mis hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios nos quiere solo para Él. Él no quiere compartir su gloria con nadie. Él quiere vivir en tu corazón, pero que ese corazón solo sea para Él. Que ese corazón no sea compartido. Él quiere que solamente Él reine en tu corazón. Que la presencia del Espíritu Santo siempre more en ti. Es lo que Él quiere, el Señor. Pero dice que no somos aptos para los que miramos a Él. Él quiere que seamos firmes. Él quiere que la firmeza de tu creencia la guardes en tu corazón. Dice que Pedro le dijo en aquellos tiempos cuando decidieron seguir a Jesús. Dice nosotros, he aquí que hemos dejado nosotros posesiones y te hemos seguido. Ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Y Pablo también le decía a los filipenses, yo prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios. Tú y yo fuimos llamados a Jesús como sus discípulos. Desde el momento que tú aceptaste a Jesús, fuimos llamados. Ahora nos corresponde a nosotros seguir el trabajo de Jesús, caminar en las cosas de Jesús, porque hay una cosa que como cristianos tenemos que hacer: no permitir que las cosas menores le quiten el lugar a las mayores.
Es decir, no pongamos en primer lugar otras cosas que no tienen validez. En primer lugar, va Jesús en nuestras vidas. Cristo debe de ser nuestra prioridad, mi hermano. Cuando tú pongas a Jesús como tu prioridad, habrás sacado de tu corazón todo estorbo, toda posesión que te hace daño. Jesús se merece lo mejor. Y lo mejor es entregar nuestra vida completa a Él. Démosle gracias al Señor en esta mañana por su palabra. Padre santo y bueno, una vez más, Dios mío, estamos agradecidos contigo por esta palabra que trajiste a nuestras vidas. Tú sabes, Señor, lo que tú pretendes hacer con nosotros con esta palabra. Es cierto que como cristianos, como creyentes, te hemos fallado en muchas cosas, pero estamos dispuestos en esta mañana, Señor, a cambiar nuestra forma de ser, a seguir, Señor, en el camino, a seguir la meta que nos hemos fijado. Padre, tus promesas siguen en pie y nosotros tenemos que buscarlas. Yo te doy las gracias porque tu Espíritu Santo en esta mañana estuvo con nosotros, abriendo nuestro entendimiento, dándonos sabiduría de tu palabra, Señor. Permite que esta semilla que cayó en esta mañana en nuestras vidas germine y dé fruto, Padre, porque toda palabra que sale de tu boca no regresará vacía. Hará lo que tú quieres que haga. Así lo dice tu palabra, Señor, y nosotros hemos creído en ella, Señor. Te damos gracias y te suplicamos, Señor, que nuestra vida, Señor, sea tomada en tus manos, Padre. Úngenos con ese aceite fresco que viene de ti, Señor, y permite, Señor, que seamos cubiertos con tu sangre preciosa, Señor, en nuestra vida. Gracias te damos, gracias te doy por mis hermanos que se dieron el tiempo para escuchar tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra la pongamos por obra y hagamos, Señor, de esta palabra un deleite en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Mis hermanos, esta ha sido la palabra de este día. Gracias porque te diste el tiempo para estar escuchándolo. Nos vemos en la próxima. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zulaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.